Hola chicos, bienvenidos a Qué Monito Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Batman de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys inspirado en la historia DC vs Vampires. Esto bajo el sello Gold Label. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys. Se recomienda para mayores de 12 años, estaría bajo el sello Gold Label. En este caso sería parte de la línea DC Multiverse y nuestro personaje sería Batman. Por un lateral podemos ver la continuación de la ventana frontal, podemos ver a nuestra figura y su accesorio desde el costado. En la parte superior dice DC Multiverse, también podemos leer Batman, que sería el nombre de nuestro personaje, y McFarlane Toys en la parte de abajo. En la parte trasera tendríamos una ilustración de la tarjeta coleccionable, luce bastante bien. En la parte superior dice McFarlane Toys, también podemos apreciar que dice Batman, DC vs Vampires. También tendríamos la etiqueta que en este caso ya sería distribuida por Speedmaster en México. Podemos ver las redes sociales de McFarlane Toys y sería parte de la línea DC Multiverse. Por el último costado nos encontraríamos únicamente con DC Multiverse, Batman, DC vs Vampires y un poco más abajo McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos como siempre con el plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y su accesorio. Podemos ver que nuestra figura viene sujeta con unas ligas de seguridad para evitar que salga disparado dentro del interior del empaque, mientras que su accesorio tiene unas cintas transparentes para que tampoco le suceda algo y lo llegue a dañar. Detrás de esto tendríamos como siempre el clásico cartoncillo en un tono azul con portadas clásicas de cómics. Tendríamos la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? En cuanto a los accesorios de nuestra figura, amigos, nos encontraríamos únicamente con su arma, que en este caso es una hacha de doble filo. Podemos apreciar un muy buen detalle. Tendríamos el símbolo del murciélago, podemos ver algunas muescas de uso. Tiene un tono gris metálico que luce bastante bien. Y tendríamos del lado contrario de la empuñadura una estaca. Se ve bastante atractiva. Incluso tiene un poco de moldeado. Se ve muy bien a la vista. Después tendríamos la tarjeta coleccionable como siempre. Aquí podemos ver una ilustración al estilo cómic de nuestro personaje, dice Batman, DC vs Vampires. En la parte trasera tendríamos un poco de información de nuestro personaje y finalmente tendríamos la tarjeta coleccionable de DC Multiverse. Aquí podemos ver el logo grabado de DC y también el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno, chicos, en cuanto a nuestra figura de Batman, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas como las que podríamos lograr con esta figura, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a este personaje, ya que su gran capa podría causar un poco de contrapeso y haría que perdiera el equilibrio fácilmente. Si acercamos nuestra figura de Batman podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando por el moldeado y esculpido del rostro, el cual luce impresionante. Tiene un acabado bastante atractivo. Podemos ver el detalle del rostro, el cual está cubierto de sangre. También podemos apreciar los dientes perfectamente bien marcados. Tenemos algunas líneas de expresión justo por encima de la capucha y también en la parte del rostro descubierto. En el caso de los ojos, estos tendrían un detalle rojizo, luce muy bien. También podemos apreciar en la capucha algo de daño y tendríamos el detalle de sangre, se ve muy atractivo a la vista. Podemos apreciar el moldeado y esculpido de esta figura, el cual está bastante estilizado. Es un molde que hemos visto anteriormente. En cuanto a su paleta de colores, encontraremos el tono principal de su vestimenta en un detalle café y tendríamos también un tono marrón un poco más oscuro que lo que hemos visto en otras figuras de Batman para el detalle del cinturón. En cuanto al símbolo del murciélago, la capa, la capucha, también los guantes y lo que sería el calzado vendría en un tono negro, hace que tenga un muy buen contraste. Podemos apreciar toda la musculatura perfectamente bien definida en esta figura, luce muy bien, sin dejar de lado que tendríamos algunas manchas de sangre justo en los guantes de nuestro personaje.
Aquí podemos apreciar, lucen perfectamente bien definidas. También podemos apreciar que tendría perfectamente bien detallado lo que serían los protectores de los antebrazos. Aquí podemos ver un tanto discretos, y en el caso del calzado también está muy bien definido. Como siempre en este tipo de molde podemos ver que únicamente está pintado lo que sería el final del guante, no está esculpido para nada. En el caso del símbolo del murciélago, este sí estaría perfectamente bien definido. Podemos apreciar el moldeado y esculpido de la capa, la cual tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver que tiene una caída un tanto distinta a lo que hemos visto anteriormente en el personaje. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Batman. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones, amigos? Vamos a dejarla por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Su cabeza puede girar 360 grados, no tiene ningún inconveniente. Aquí podemos ver que es bastante limpio. El movimiento puede ir hacia arriba un poco, hacia abajo un poco más y moverse hacia los laterales. En el caso de los brazos giraría 360 grados sin ningún problema. Vemos que es bastante limpio el movimiento. Contaríamos con una ligera articulación de mariposa para extender la posabilidad en nuestra figura. Si así lo necesitamos, podríamos lograr un movimiento de cruz bastante amplio. En el caso de cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el hombro, que nos permitiría rotar 360 grados sin problema. Podríamos encontrar doble punto de articulación en el codo. Tendríamos un corte en la muñeca para girar 360 grados. Se podría mover hacia los laterales y también hacia arriba y hacia abajo, dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario encontraríamos prácticamente lo mismo. Tendríamos un corte justo donde termina el hombro, giraría 360 grados. En el caso del codo tendríamos doble punto de articulación. Podemos ver que la muñeca rota 360 grados, puede ir hacia abajo, puede ir hacia arriba y moverse también hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Pasando al cuerpo de nuestro personaje, nos encontraremos con un corte en la parte central que nos permitiría rotar 360 grados. Podría inclinarse hacia los laterales, también un poco hacia el frente y hacia la parte trasera un poco más. En la cintura también tendríamos un corte para rotar 360 grados sin ningún problema. Podría moverse hacia los laterales, inclinarse hacia el frente y hacia la parte trasera. Como siempre, en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Pasando a la apertura del compás, podemos ver que esta sería prácticamente perfecta, no tiene mayor limitación. En el caso del rango de patada, este llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera se movería de una forma muy natural. Del lado contrario sucedería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera se movería de una forma muy natural. Como siempre tendríamos una ligera rotación en las piernas. Podemos ver que esto nos extendería la posabilidad en nuestra figura. En el caso de las rodillas tendríamos doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario. Cuenta con doble punto de articulación y una muy buena flexión. En el caso de las pantorrillas serían completamente estáticas, como siempre no tendríamos ningún corte y podemos ver que los pies podrían rotar 360 grados sin ningún problema. Puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo y articular en la punta. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, giraría 360 grados sin ningún inconveniente, podría ir hacia arriba, también podría ir hacia abajo y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Batman. ¿Qué les parece si pasamos a colocarle sus accesorios? Vamos a dejarla por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Para colocarle su arma, amigos, es bastante sencillo. En este caso únicamente podría ir en la mano dedicada para esta, ya que la otra tiene los dedos completamente extendidos. Aquí podemos deslizarla hasta la posición deseada y ya tendríamos a nuestra figura perfectamente armada y lista para el ataque. Vamos a intentarle dar un poco de equilibrio a esta pieza. Podemos ver que realmente no pierde la estabilidad para nada con su arma. Y si quisiéramos darle mayor estabilidad, como siempre, podemos colocarle la base genérica de DC Multiverse en la planta de los pies, en el orificio que nos incluye. Presionamos ligeramente mediante el poste y ya quedaría perfectamente firme nuestra figura, aunque realmente creo que no lo necesita. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Batman inspirado en DC vs Vampires. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos?
Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Batman de la historia DC vs Vampires de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys, que estaría bajo el sello God Label. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos apreciar su paleta de colores, donde encontraríamos un tono café para su vestimenta principal, un detalle bastante característico de esta versión del personaje. En el caso de la capucha, la capa, los calzoncillos, los guantes y las botas tendríamos el clásico color negro. Podemos apreciar que el cinturón tendría un tono marrón un tanto diferente a lo que nos tienen acostumbrados normalmente con este molde. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un diseño muy estilizado como ya habíamos visto anteriormente en este tipo de molde. Podemos apreciar que el protector de los guantes no estaría completamente moldeado sino únicamente pintado, eso no me termina de convencer. En el caso del detalle del cinturón podemos ver todos los bolsillos perfectamente bien definidos, y en cuanto a la capa tendríamos una caída bastante atractiva, luce mucho con esas ondulaciones. También podemos apreciar que tiene algunas arrugas bastante naturales del tipo de vestimenta que usa a lo largo de su traje, luce muy bien, sin dejar de lado que el símbolo del murciélago tendría un ligero relieve que se siente muy bien al tacto. Pasando al moldeado y esculpido del rostro de nuestro personaje es donde más luce, ya que tendríamos el detalle de los colmillos perfectamente bien definidos. Podemos ver que el rostro está embarrado de sangre, tenemos algunas líneas de expresión, incluso se ven a través de la capucha, y en el caso de la capucha tendríamos algo de daño, también podemos ver un poco de sangre. Esta sangre también estaría presente en las palmas de la mano de nuestro personaje y también en los dedos de ambas manos, luce perfectamente bien este detalle. Podemos apreciar que en el caso de la capucha de nuestra figura, incluso en la parte trasera tendríamos algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa, luce bastante bien a la vista. En el caso de las articulaciones de nuestra figura tendríamos un excelente rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas. Eso sí, necesitaremos una base, ya que la capa es considerablemente grande y puede causar un poco de contrapeso y podría tirar nuestra figura. Aún así va a lucir mucho, sobre todo por el aspecto que representa esta figura. Para los accesorios únicamente tendríamos un hacha que sería de doble filo, podemos ver que tiene una estaca del lado contrario de la empuñadura y tendríamos también el símbolo del murciélago en la parte central. Todo luce perfectamente bien gracias a ese tono gris metálico que luce mucho a la vista. A esta figura le vamos a dar un 9 porque tiene un muy buen diseño, creo que sobresale sobre el resto de los Batman, sobre todo por el diseño ensangrentado del rostro y también de las manos, y en el caso del arma creo que le da mucha vista. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Batman y hasta la próxima chicos, bye.